Hola, estamos hoy en un nuevo episodio de Inmunoaventuras. Espero estén todos bien. Tenemos a un colega muy querido, el doctor Martín Lazo, es neonatólogo pediatra. Tenemos varios casitos que discutir y temas interesantes que compartir el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Bueno, me encuentro muy bien y gracias por invitarme a participar en tu podcast en el día de hoy. Gracias por venir. Sí, bueno, doctor, entonces, sí, estamos hablando de casos que hemos tenido en la clínica y una de las cosas que uno de los temas que a mí me gusta tocar un poco, sobre todo porque no se toca mucho este tema de las inmunodeficiencias, ¿no? Los niños que se enferman mucho y eso. Usted ve casos de pacientes así que de repente le da sospecha de que pueda ser una inmunodeficiencia, me imagino, ¿no? De repente es algo que no se piensa mucho, ¿verdad? No se piensa mucho hasta que los padres comienzan a cuestionarte, a Ujú, indagar más y a leer y acuden a la oficina con la pregunta. ujú, Entonces cuando empiezas a revisar el historial, bueno, ha tenido 8 resfriados en un periodo de 8 meses, ujú. 3 se complicaron con otitis, infecciones de la piel, y aunque son cosas banales, pues ya te salta la campana. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿a quién le envío este paciente con una probable inmunodeficiencia? Claro, claro. Sí, hay muchas cositas que hay que como que preguntar también, que pueden ir preguntando y también adelantando la historia familiar es muy importante también. A veces si hay padres que tienen también antecedentes de que algún familiar haya tenido similares síntomas, similares problemas de infecciones frecuentes, hay cositas ahí también que pueden ayudar también a llevar el diagnóstico. Muchas veces estos son niños también que están en guardería y todo, hay que descartar que no sea eso. Problemas estructurales también. Es un sinfín de cosas que pueden estar presentando los niños que los predisponen a múltiples infecciones, pero es bueno que siempre tengan la duda, ¿verdad? Y se Sí, y ahí refieran. también se abre el universo de diagnósticos que para un pediatra general se nos hace difícil manejar. Y Ujú, entra el tema de que algunas inmunodeficiencias son primarias y otras secundarias. ¿Me podrías exacto. explicar la diferencia? Claro, claro. Las inmunodeficiencias secundarias, usualmente hay algo en el fondo como algún problema de desnutrición, por ejemplo, problemas sociales, problemas de alimentación, problemas de gastrointestinales, como algún problema de diarrea crónica, entre otras cosas que pueden ser secundarias. La causa secundaria también infecciones primarias, un VIH, por ejemplo. La inmunodeficiencia por VIH es secundaria al virus. También en pacientes que hayan recibido corticoides, algún tratamiento crónico o donde la mamá durante el embarazo haya recibido algún tratamiento que haya afectado el sistema inmunológico, también como algún biológico, por ejemplo, también puede afectar el sistema inmunológico del bebé. Todas esas cositas son buenas preguntarlas. Entonces ya cuando es una inmunodeficiencia primaria, generalmente estos niños empiezan a tener síntomas alrededor de los 6 meses, cuando ya la inmunoglobulina materna ha disminuido, porque cuando el bebé nace, su inmunoglobulina, en el momento en que el bebé nace, los niveles de inmunoglobulina que el bebé tiene son de la madre, a través de la placenta, ¿no? Que recibió a través del cordón umbilical, y ya entre los 6 a 8 meses esa inmunoglobulina va disminuyendo y ya el sistema inmunológico del bebé empieza a funcionar por sí solo, y si este sistema inmunológico está deficiente, entonces que va a empezar a tener manifestaciones. Ahora, por lo menos aquí en Panamá tenemos la vacuna de la BCG que se coloca cuando ellos nacen. Esa vacuna, generalmente estos pacientes con inmunodeficiencia, sobre todo las severas, empiezan a tener manifestaciones secundarias a la vacuna, con infecciones severas en ese momento, independientemente de la inmunoglobulina materna, porque ya es algo que tiene que ver con otras partes del sistema inmunológico. Y bueno, es algo poco común, esta inmunodeficiencia es poco común, muchas veces pasa desapercibida y el niño fallece sin saber la causa. Es triste, ¿no? De repente en neonatología usted ve casos así de pacientes que fallecen y que termina uno sin poder tener el tiempo necesario para hacer investigaciones, me imagino, no sé cómo es. Sí, por Sí. supuesto, hay pacientes que tienen toda una clínica de una infección, pero curiosamente no demostramos germen. Mm, Las pruebas de infección no salen eh, muy contundentes claro. y siempre deja un área gris de que si realmente este niño tenía un error innato del metabolismo, tenía una La inmunidad. cromosomopatía o tenía una inmunodeficiencia. Entonces, Ujú. ¿qué otros signos tenemos nosotros los pediatras para reconocer qué paciente tiene una inmunodeficiencia Sí, primaria?
No es tan sencillo, de hecho no es tan sencillo. Sospecharlo, lo primero que hay que hacer es sospecharlo. Si sospecha de un error innato de metabolismo, un error innato de la inmunidad también está dentro de ese espectro, ¿no? También es bueno sospecharlo. O inmunodeficiencia también le llamamos errores innatos de la inmunidad. Entonces, los signos de infección, aunque no encuentres un germen, puede tratarse de una inmunodeficiencia. Claro que sí. Yo siempre recuerdo un caso que bueno, me vino a la mente, que tuve en la residencia. El bebé cuando nació tuvo una invaginación intestinal, y luego tuvo episodios de fiebre recurrente, pero nunca encontraron germes. Tenía hemocultivo, cultivo de orina, cultivo de todo, punción lumbar, de todo, y el bebé cuando tenía como 4 meses de estar hospitalizado con múltiples episodios de fiebre sin germen, alguien se le ocurrió consultar a inmunología. No nos habían consultado hasta los 4 meses. Y en efecto el niño tenía una inmunodeficiencia, específicamente una enfermedad granulomatosa crónica. Y el niño empezó con una invaginación. Y en estos casos, ese niño lo que tenía era una inflamación intestinal, con una colitis durante la invaginación intestinal. Durante la patología encontraron que tenía inflamación, pero no les dieron mucha importancia a eso durante la patología. Cuando nosotros nos consultaron, nosotros mandamos a revisar nuevamente la patología y encontraron que había signos de enfermedad granulomatosa crónica en el intestino. Y como es una enfermedad rara, poco común, solamente pensaron en la invaginación y ya, pues. Entonces, bueno, indagando más en la historia de este niño, los papás eran familiares lejanos. Entonces una enfermedad que es autosómica recesiva, y bueno, el niño, gracias a Dios, le hicimos el trasplante de médula ósea y sobrevivió. Pero ese niño con estas fiebres recurrentes era más bien, esta inmunodeficiencia no siempre se manifiesta con infecciones, sino también con autoinflamación y autoinmunidad. Entonces estas fiebres eran más bien un proceso inmunológico que estaba ocurriendo, que causaba inflamación excesiva. Un caso bien interesante que ni siquiera, pues, en un país de primer mundo, que estaba yo en Canadá, y no lo sospecharon hasta los 4 meses. Oh. Y para Pero nosotros sí, que estamos aquí en Panamá, ¿en qué enfermedades o en qué inmunodeficiencias primarias deberíamos pensar? ¿O cuáles son las más frecuentes? claro, bueno, sí, exacto. Las más frecuentes son las humorales, las que tienen que ver con los anticuerpos y las inmunoglobulinas, ¿no? Las enfermedad a gamaglobulinemia ligada al X, por ejemplo, que usualmente es en niños. Bueno, es en niños porque es ligada al X. La mamá es portadora del gen de la mutación, y al tener niños varones el niño lo presenta. Si la mamá tiene niñas y también le transmite el gen, la niña no necesariamente tiene que tener síntomas. Ahora, hay casos en donde puede tener síntomas leves las mujeres, ¿no? Pero eso es ya mucho más raro. La otra inmunodeficiencia dentro de ese grupo de las humorales es la inmunodeficiencia común variable. Es un espectro de enfermedades que son común variable, uh-huh. En un espectro de diferentes mutaciones que pueden presentarse también con problemas humorales. Estos pacientes tienen las inmunoglobulinas disminuidas o nulas. Las respuestas a los anticuerpos, o sea, las vacunas, son nulas. O sea, estos pacientes de repente les ponen las vacunas y no generan anticuerpos, realmente no reciben la protección adecuada a través de la vacuna, y necesitan entonces reponer la inmunoglobulina intravenosa. También hay otras inmunodeficiencias, y bueno, ya las menos comunes son las que son asociadas a autosómicas recesivas, donde los papás... autosómica recesiva se refiere a cuando ambos padres tienen algún familiar en el árbol genealógico que hace que tengan el mismo gen mutado. Ahora, recuerdo que llegué a ver casos, como 2 casos así, donde en realidad no eran familia, pero qué mala suerte que por alguna razón tenían la misma mutación ambos padres, ¿no? Pero bueno, son cosas que no podemos controlar. El azar, ¿no? Ajá, el azar. Sale de control, pero en ese caso sería tener una mala suerte, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí, básicamente las humorales. Y bueno, lo del tema de las vacunas es importante también ver que muchas veces estos pacientes, cuando reciben las vacunas de virus vivos, las vacunas de virus vivos son estas, bueno, el BCG, que como comenté, rotavirus. Estos niños, cuando reciben estas vacunas, como son virus vivos atenuados, pueden presentar sintomatología de gravedad. Por lo menos con la BCG pueden presentar infecciones por tuberculosis, que es la vacuna del nacimiento. Esto sí yo nunca lo llegué a ver en Canadá, porque esa vacuna no se pone en Canadá. Y la de rotavirus, estos niños empiezan a tener diarreas crónicas y pueden quedar hasta en intensivo y se mueren, y pues no llegamos a encontrar el diagnóstico, pero sí, eso pasa. También la de varicela, que es la otra que se coloca, que es viva, atenuada. Uh-huh. A mí en la práctica lo que me ocurre es que las abuelitas me cuestionan por qué ya no aplicamos la vacuna de polio.
porque todas recuerdan Ujú. el uso de las gotitas en la boca y que tenían buen sabor y que eran rosaditas y esa pregunta es de toda la semana. Y lo que no saben es que precisamente la vacuna polio oral también es una vacuna de virus vivo Ujú. atenuado Exacto. que ahora se ha incorporado a la vacuna de pentavalente y aquí llamamos hexavalente, a esa Ujú. vacuna combinada. Claro. Y realmente lo que intenta beneficiar es a pacientes con inmunodeficiencia adquirida, secundaria, adultos Ujú. con enfermedades o inmunodeficiencia y adultos con HIV, porque hay Exacto. casos de Exacto. polio relacionados a la vacuna esta oral, ¿no? De Sabin. Claro, claro, sí, sí, ese es un buen dato. En lo Ujú. personal, a mí me gustaba mucho más la vacuna oral de Sabin. Ujú. Creo que la cobertura era superior. La de Salk, la intramuscular, no es que sea mala, Ujú. pero como pediatra de vieja escuela, pues me siento más seguro usando la oral. No sé tu opinión como especialista. Bueno, sí, la verdad yo no llegué a usar la oral. Yo creo que cuando yo empecé a ejercer ya teníamos la hexavalente Entonces como tiré por la ahí, cédula. sí. Ajá. Sí, sí, bueno, doctor, pero sí, es probable que haya sido bueno en ese sentido. Y en Eh, relación a las pruebas de laboratorio, ujú. existen una infinidad de pruebas que ustedes Ujú. utilizan, hay hasta pruebas genéticas. Ajá. ¿Qué tenemos nosotros aquí en nuestro medio o en Latinoamérica para Ujú. hacer el diagnóstico de estas enfermedades? Claro. Bueno, podemos evaluar los niveles de inmunoglobulina, que es como el primer paso en la evaluación de un paciente con sospecha de inmunodeficiencia es un hemograma y los niveles de inmunoglobulina. Ya el segundo nivel vendríamos a evaluar los anticuerpos vacunales, las respuestas vacunales, que usualmente medimos los niveles de tétano, difteria, los niveles de MMR, si el niño tiene más de un año y ya recibió la MMR y varicela también. Esas ¿Y son las por que qué más específicamente son esa? las que se han estudiado, pues. Ah, Ujú. ok. Sí, entonces luego tenemos también la citometría de flujo, en donde vemos los niveles de linfocitos y eso, bueno, ya temas más técnicos que ya nos toca a nosotros. Pero de repente como pediatras pueden empezar viendo el hemograma y la inmunoglobulina, eso funciona, nos ayuda mucho. Incluso en casos en donde el niño todavía tiene menos de 6 meses y sabemos que la inmunoglobulina viene de la mamá, igual no funciona tener esos niveles porque se han visto casos en donde ni siquiera la inmunoglobulina de la mamá es suficiente por alguna razón, entonces ahí podemos descartar una inmunodeficiencia secundaria también a través de la mamá o entre otras cosas Y también. aquellas pruebas de complemento, Sí, bueno, ¿qué, la prueba de qué tan complemento útiles son? es más útil en casos de infecciones de repente donde haya meningitis, donde haya infecciones a nivel del sistema nervioso central. Para niños que tienen infecciones respiratorias frecuentes, los niveles de complemento realmente no ayudan mucho. Ok. No, exacto. Que para el pediatra o para el padre, usualmente estamos esperando esa infección aparatosa o varias infecciones complicadas para pensar en inmunodeficiencia. No Pero en la necesariamente. práctica, Ajá. pues no es así, ¿no? No necesariamente, no tiene que ser grave, ¿no? El hecho de que tenga infecciones frecuentes y otitis, que no resuelven con los antibióticos, eh, nos hace sospechar. Yo he tenido pacientes que no necesariamente quedan hospitalizados graves en intensivos y resultan tener una inmunodeficiencia primaria. Y en el caso de las infecciones de ese tipo de niños, los tratamientos de antibióticos son usuales al de niño normal, son más prolongados, son más cortos. Son más prolongados, sí, son más prolongados. ¿Y el tratamiento va basado en los síntomas, en los signos, en algún laboratorio? Basado en estos casos de infecciones respiratorias frecuentes, basado en los niveles de inmunoglobulina y vemos si el paciente necesita reponer inmunoglobulina a través de inmunoglobulina intravenosa. También existe la inmunoglobulina subcutánea a nivel privado. Ahí hablaste algo interesante y me gustaría que lo ampliaras principalmente para los padres, ¿no? En la oficina a veces me escuchan hablar de inmunoglobulina, a veces ellos hablan de defensa, a veces yo hablo de anticuerpos y las familias piensan que son cosas diferentes. Y inclusive hay de 5 tipos. Me gustaría que me explicaras pues qué son los anticuerpos, qué son las inmunoglobulinas
¿Y para qué sirven los 5 tipos de Claro. inmunoglobulinas que hay? Claro, cómo no. Bueno, las defensas en Ajá. general, para empezar así como el amplio espectro de qué son las defensas. Las defensas no solamente son las inmunoglobulinas, también tenemos a nivel celular. Las defensas incluso, la piel la de piel es una de las barreras inmunológicas que nos protege de las agresiones. Las células y los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos, empezamos con esa parte también a nivel celular. Y entonces a nivel humoral tenemos las inmunoglobulinas. Y bueno, son cinco tipos, sí. Inmunoglobulina G es la más importante. La inmunoglobulina G es la que nosotros más nos basamos para medir, porque es la que podemos reponer con el tratamiento de inmunoglobulina parenteral. Tenemos la IgA, la IgM, la IgE y la IgD. Esa IgD, yo no sé ni para qué sirve. No sirve para mucho, Bueno. realmente. Está bien. Realmente no sirve para mucho. Hay un síndrome de hiper-IgD, que es algo que el diagnóstico es genético. Es el deficiencia se me fue el nombre, no la tengo como en mi memoria así, pero es síndrome de hiper-IgE, es una enzima que ellos tienen deficiente. Estos pacientes presentan fiebres recurrentes, pero muchas veces incluso los niveles de IgD no necesariamente están elevados, pero es la única, como que para lo único que puede servir un poco, pero no del todo. La IgE se eleva, usualmente la IgE se eleva cuando hay alergias, aunque hay pacientes alérgicos que pueden tener la IgE normal, así que también esto no es estrictamente necesario mandar niveles de IgE antes de que el paciente vaya al alergólogo. Si hay clínica de alergia, nosotros vemos al paciente. La IgA, Ajá. estos pacientes hay pacientes que tienen deficiencia de IgA. Esta es la inmunodeficiencia más común, de hecho, está dentro de las humorales que tienen que ver con los inmunoglobulinas. Estos pacientes tienen muchas rinitis, muchas infecciones de vías respiratorias superiores, pero generalmente son pacientes que no requieren ningún tratamiento específico, más que pues lavados nasales, pueden usar corticoides, pero sí, esta es la más común. Esta es la más común y la menos grave, la más leve, pues la más sencilla, la deficiencia IgA. Entonces, ¿qué más mencioné? La IgG, la deficiencia IgG, que es la más común después de la IgA. La deficiencia IgG es la más común después de la IgA. En esa viene un espectro amplio de diferentes síndromes de donde se puede disminuir la IgG. Ya hablé de la IgD, hablé de la IgE, entonces falta la IgM. La IgM nos preocupa cuando la IgM está elevada. No sé si te acuerdas que la IgM usualmente cuando vemos los niveles de infecciones, por ejemplo de virus, diferentes infecciones que el cuerpo por las cuales el cuerpo pasa, los niveles de IgM son los niveles que te hablan de que el paciente puede tener una infección aguda en ese momento, ¿no? Entonces la IgM es la primera inmunoglobulina que se forma en la parte pues, a nivel molecular. Entonces, hay pacientes que pueden tener una inmunodeficiencia que se llama síndrome hiper-IgM. Estos pacientes, como esta es la primera inmunoglobulina que se produce, estos pacientes lo que hacen es que tienen solamente esa inmunoglobulina, la tienen súper elevada y las demás no tienen nada de eso, porque a la hora de pasarla, pues se me escapa el nombre pues a la hora de crearse las siguientes inmunoglobulinas, no se puede porque se queda como quien dice ahí, pues trabada la producción de las inmunoglobulinas y solamente tienen IgM. Sí, estos casos son bien graves, estos pacientes que son una inmunodeficiencia severa. Sí, entonces esas son las diferentes inmunoglobulinas. Exacto. No sé, es una información así como bien de repente un poco complicada para los papás entenderla, pero las inmunoglobulinas son muy importantes para el sistema inmunológico. Y cuando me han puesto alguna inmunoglobulina, que pregunta de los padres también, recibí un tratamiento con una inmunoglobulina inespecífica, ¿cuánto tiempo después puede recibir una vacuna un niñito con estas condiciones? Se refiere al estar recibiendo inmunoglobulina intravenosa. Que lo hacemos en el hospital, ponte que para una incompatibilidad de grupo por RH De hecho, la inmunoglobulina intravenosa es tomada a partir de diferentes donadores, de donadores de sangre, y de ahí sacan la inmunoglobulina, ¿no? Entonces, esa inmunoglobulina que le estás poniendo al paciente
tiene diferentes anticuerpos de las vacunas incluso. Así que realmente pues no tenemos ningún inconveniente con que el niño reciba vacunas no después de esto, porque realmente pues probablemente ya ha recibido los anticuerpos de las diferentes vacunas a través de esto. La única vacuna que nosotros siempre tenemos que estar colocando todos los años es la de la influenza, porque independientemente de lo que viene en la transfusión esta de la inmunoglobulina, pues necesitamos el diferente, todos los años hay una cepa distinta de influenza, entonces necesitamos reponerla todos los años, pero el resto de los anticuerpos sí se reciben a través de esto, así que puede ser más o menos un año después, ¿no? que se puede esperar para colocar la inmunoglobulina. Es un tema bastante complejo. Y mira, hablando de inmunoglobulinas, ahora se me viene a la cabeza algo que pregunto por ignorancia. ¿Por qué en nuestro medio no tenemos inmunoglobulina específica para hepatitis B o para varicela? Ok, sí, entiendo. Sí, esa es una buena pregunta, la verdad no tengo la respuesta. Okay, eso porque podríamos... con frecuencia pues tenemos algunas... investigar eso, madres que tienen, claro, que son portadoras de hepatitis B y tienen su embarazo. Entonces, al momento de nacimiento hay que hacer una gran cantidad de gestiones a través de los hospitales privados para conseguirle la inmunoglobulina B, porque no hay en el mercado disponible el anticuerpo y la vacuna. Entonces tenemos que poner las dos cosas y de verdad que a veces se nos hace difícil cuando ellas tienen amenazas de parto pretérmino y el producto no le ha llegado al hospital, y estamos cruzando los dedos para que el paciente reciba el tratamiento adecuado y como es, o como está escrito en la guía. En algunas ocasiones, desafortunadamente, solamente podemos aplicar la vacuna y quedamos con el sinsabor, ¿no? Claro. Sí, eso es un tema que resolver. Hay muchas cosas que resolver a nivel de nuestro país y de Latinoamérica con el tema de las inmunodeficiencias. Es un tema que, una de las cosas más importantes que tenemos que resolver es el tema del tamizaje neonatal para inmunodeficiencias primarias, que no lo tenemos en ningún país de Latinoamérica, excepto Brasil es el único país que lo tiene por acá. El tamizaje neonatal para inmunodeficiencia combinada severa. Y eso se hace dentro de la prueba de tamizaje estándar. Exacto. Aquí en Panamá hay unas pruebas de tamizaje pues a nivel privado que incluyen, yo investigué y que incluyen las inmunodeficiencias primarias, pero hasta ahora no he encontrado ningún paciente que la haya diagnosticado con ese método, ¿no? Ahí lo que medimos son los niveles de linfocitos, los residuos de linfocitos T del neonato, pues a ver si el niño tiene linfocitos T o no. Entonces, no tiene suficientes linfocitos T. Y esa otra prueba que ustedes también realizan para medir la actividad fagocítica de los neutrófilos y los neutrófilos asesinos. Esa es para la enfermedad granulomatosa crónica. ¿Eso está disponible acá? Sí, a nivel privado. Exacto. A nivel institucional estamos en trámite. Y bueno, a nivel institucional, en mi hospital, pero tengo entendido que a nivel de adultos, del servicio de inmunología de adultos, sí lo han tenido, solo que a veces se agota el insumo para esa prueba de los neutrófilos específicamente. Sí, es un tema complejo. Y bueno, también está la parte de alergología, que muchas veces estos niños con infecciones pueden que tengan rinitis alérgica simplemente, ¿no? También eso puede ocurrir, ¿no? Y entonces ahí las pruebas de alergia también, nosotros es importante que descartar eso también. Bueno, por lo que aprendí viendo tu cuenta, la alergología es una rama de la inmunología. Exacto. Entonces, entrando en la parte de la alergia, de las preguntas más comunes que yo escucho en la oficina de parte de los padres de los niños que veo, es ¿a qué edad es la edad ideal para hacer la primera prueba buscando alergia? Esa es una buena pregunta, esa es muy buena esa pregunta. La verdad, a cualquier edad en realidad se puede hacer la prueba, solamente que antes de los 2 años la sensibilidad, la posibilidad de que salga falso negativo puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir porque no tiene suficiente sensibilidad para tener una prueba positiva. Sin embargo, se puede hacer. Si hay una clínica de sospecha de una alergia, se puede hacer a cualquier edad. Exacto. Ahora,
Eso con respecto a las alergias alimentarias más que nada, porque las alergias respiratorias, que son las pruebas cutáneas las hacemos para dos tipos de alergias. Básicamente las alimentarias, que se pueden hacer en cualquier momento, y las respiratorias, donde están los ácaros, el moho, cucarachas, mascotas, perro, gato y polen. Esa se recomienda hacer después de los 2 años, porque antes de los 2 años estos niños no han generado los suficientes niveles de IgE para desarrollar rinitis. ¿Me explico? O sea, un niño que tenga rinitis antes de los 2 años es raro que sea alérgica, porque el cuerpo necesita estar expuesto al alergeno por lo menos 2 años antes de desarrollar una rinitis alérgica o asma alérgica. Uh-huh. Sin embargo, para los alimentos sí la podemos hacer antes, sobre todo si hay una clínica de sospecha, ¿no? Bien contundente. ¿Y qué tan bueno o qué tan malo, o si no hay efecto, el convivir con animales, el recién nacido en casa que llegó del hospital y quieren los padres que duerman con el perro o que duerman con los gatos y mascotas y los pericos, desde tu punto de vista como profesional de inmunología? Claro. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, los animales son parte de la familia y pues asimismo, como pues es parte de la familia, pues el niño debe exponerse sin ningún problema. Asimismo, como lo hacemos con los alimentos, antes se tenía la idea de que el niño no debe comer alimentos alergenos antes de... No, ahora se sabe que hasta el maní se lo puedes dar en mantequilla de maní. Mientras más temprano tú expongas al niño al alergeno, ya sea alimento, tanto como alimento como respiratorio, mientras más temprano lo expongas es mucho mejor para su sistema inmunológico. Okay, eso no significa que no va a desarrollar alergia, lo puede hacer, pero sin embargo lo mejor es que se exponga temprano. Entonces los pasos correctos. Yo soy un niño de 2 años, llegué a los 2 años, mi papá es asmático, mi mamá tiene dermatitis atópica, tomé fórmula especial, por ahí medio que tuve una intolerancia a alguno de los alimentos con que inicié alimentación complementaria y llego a los 2 años. Y es el momento entonces de hacerme la IgE. ¿Es así? Ajá. Me sale positiva, muy alta, y entonces, ¿qué debo hacer mi pediatra conmigo? Claro. Clínicamente, depende cómo esté clínicamente el niño, si está teniendo crisis de asma, abordarlo, si está teniendo crisis de rinitis, si hay alguna historia de alergia alimentaria, darle la cobertura a eso y referirlo a alergología, obviamente, para entonces determinar cuál es la causa de la alergia. También a otras especialidades si amerita manejo de asma o de algo gastrointestinal, de dermatología, dermatitis atópica, exacto. Okay, entonces es un manejo multidisciplinario. Okay. Y ahí es donde entran las pruebas cutáneas. Exacto, las pruebas cutáneas las hacemos ahí. Exacto. Y en el mercado existen unas pruebas en sangre. ¿Cuál es tu opinión de ese tipo de estudios? Específicamente las pruebas que nosotros estamos de acuerdo con su uso son las pruebas de IgE específica en sangre. Y esas yo las limito específicamente para pacientes que, por ejemplo, hay pacientes que tienen dermografismo. Ajá. Que a la hora de hacer la prueba cutánea siempre va a salir positiva porque su piel tiene la tendencia a desarrollar dermografismo. En esos pacientes específicamente necesito que sean en sangre porque aquí todo va a salir positivo. O algún paciente que esté tomando algún antihistamínico y que no lo puede dejar de tomar, el antihistamínico va a hacer que la prueba salga negativa en piel, sin embargo en sangre no va a afectar su resultado. O pacientes que estén recibiendo omalizumab, que es un tratamiento que se usa usualmente para el asma o para la urticaria crónica. Estos pacientes tampoco nos sirve la prueba cutánea. Esos son los casos específicos en donde yo mandaría la prueba de IgE específica. Sin embargo, tiene que ser específicos parámetros del laboratorio para yo sentirme segura de que ese laboratorio me va a funcionar. ¿Y esa prueba debe repetirse eventualmente después de tratamiento o nos vamos con el tratamiento con la clínica, con los síntomas y con la evolución del niño? Claro, si es para algo respiratorio, sí se recomienda que se repita por lo menos cada 2 años. Y para los alimentos, cada alimento tiene su tiempo. Por lo menos para huevo, yo las hago cada 6 meses, o para leche también. Para otros alimentos la puedo espaciar más cada año. Sí. Okay, bueno, ahora quisiera preguntarte, porque soy curioso. En algunos centros, a todos los pacientes con algún tipo de sospecha de alergia pasan por un proceso repetido, en donde se es evaluado a todos por igual y todos reciben un mismo tratamiento. Yo quisiera preguntarte, ¿todos los pacientes de alergia son iguales?
Depende de exactamente de qué síntomas tienes, si son asmáticos, si son rinitis, no todos son iguales, ¿no? El tratamiento siempre va a variar. El tratamiento siempre debe ser individualizado. Exacto. No una red industrial, donde todos deben recibir las mismas cosas. Sí, porque me imagino que muchos papás piensan que, bueno, si mi otro niño recibió tal cosa, también hay que darle esto, o si el amiguito, el vecinito, cosas así. Me imagino que pasan mucho las preguntas de los papás, pero no, todo es individualizado, todo va a depender. Y que todos deben recibir inmunoterapia. Uh-huh. ¿Es así o no? No, tampoco es así. Sí, exactamente, no, la inmunoterapia es individualizada, sí. Individualizada, dependiendo de la clínica. ¿Y cuánto tiempo es el adecuado para saber? Por lo mínimo 2-3 años antes de ver resultados, porque muchas veces los pacientes esperan que con las primeras inyecciones ya el niño va a tener resultados, ¿no? El único inconveniente es que con la inmunoterapia los resultados van a tomar más tiempo. Pero bueno, así es. Bueno, doctor, ha sido un placer conversar hoy. Podemos vernos otro día y seguir conversando, y ahí nos vamos, porque la verdad que esta especialidad es súper interesante, muy importante. Y para nosotros, los pediatras generales, son temas que, como no son muy frecuentes, no los vemos a menudo, hay algunas cosas que escapan de nuestra comprensión. Claro. Hay que dar docencia también, sí. Yo me mantengo haciendo estas conversaciones, y también a niveles de las instituciones también. Te agradezco la invitación. Gracias, doctor. Bueno, y gracias por acompañarnos en esta inmunoaventura el día de hoy. Nos vemos en otro episodio. Bye bye.